Dios te bendiga. Nuevamente queremos compartir un mensaje de esperanza para tu vida, para tu familia. Y hoy quiero hablarte acerca de la importancia de poder sanar nuestra generación. Y nos vamos a remitir a la palabra de Dios para poder ver qué Dios dice sobre esta temática. Las Escrituras dicen de esta manera: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás reparador de portillos. Y vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios qué significa, ¿sí?, la palabra generación. Mire, la palabra generación significa descendencia, también significa linaje, y también en la Biblia vemos que una generación, ¿sí?, podía llegar a abarcar entre 40 a 100 años, ¿sí? Y el pasaje bíblico que hemos leído decía que Dios lo levantaría a usted y a nosotros para poder, ¿sí?, reconstruir ruinas antiguas. Entonces tenemos que preguntarnos cómo es una generación que está en ruinas. Por ejemplo, la generación que está justamente en ruinas está marcada por el pecado, está marcada por la injusticia, por la idolatría, por la inmoralidad y por la desobediencia. Por eso, estimada familia, cuando una generación en la Biblia se apartaba de Dios, dejaba los cimientos de su propia generación, ¿sí?, frágiles, tan frágiles que sus descendientes cosechaban esa fragilidad en lo emocional, en lo económico, en lo material y aún en lo familiar. Por eso dice la Biblia que Él está levantando su vida para poder reparar, ¿sí?, la generación de usted. También hemos leído que el texto decía que seremos levantados por Dios para restaurar los portillos. En la Biblia vemos que los portillos rotos, ¿sí?, o las ruinas de una generación se manifestaban también de diferentes maneras. Por ejemplo, traumas familiares no resueltos, ¿sí?, también patrones disfuncionales y también heridas generacionales que se pasaban del abuelo al padre, del padre al hijo, ¿sí?, y el hijo, ¿sí?, sucesivamente. Por eso la Biblia habla que cuando una generación se acerca a Dios y permite que el Espíritu Santo lo sane, ¿sabe lo que sucede? La generación es sanada y a la misma vez comienzan a romperse los ciclos, ¿sí?, de disfunción. Le doy un ejemplo. Tal vez el alcoholismo se repite, ¿sí?, la drogadicción, el suicidio, ¿sí?, la miseria en su casa, pero eso ya estuvo
en las generaciones pasadas. Bueno, Dios dice, yo quiero levantar tu vida para romper esa generación, ¿sí? La Biblia habla que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y también el Dios de Jacob. Eso significa que Dios, nuestro Dios, está comprometido, ¿sí?, con nuestras generaciones. Y la Biblia dice que Dios es un Dios que cumple sus promesas hasta 1000 generaciones, cuando los padres le abren su corazón a Dios. Pero también dice la Biblia que Dios puede castigar nuestra generación si nosotros los padres le damos la espalda a Dios. Encontramos, por ejemplo, en la Biblia, que el apóstol Pablo le dice a un joven de esta manera, trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Quiero decirles en este día que Dios quiere levantarnos, ¿sí?, para que le podamos transmitir una fe auténtica en Cristo Jesús a nuestra generación. Así como leímos las Escrituras. ¿Por qué? Mire, yo quiero decirles en este día, pero así bien enfáticamente, que el éxito de los hijos, ¿sí?, es la victoria de los padres. Pero el fracaso de los hijos es la derrota, ¿sí?, de nosotros los padres. Creo que muchos de nosotros estamos al tanto por los medios televisivos de este asesinato de esta niña llamada Kim, donde adolescentes de 14 y 17 años, bajo los efectos de las adicciones, cometieron esto. Pero lo llamativo es que su papá dice de esta manera, que lo iba a entregar a la justicia porque ya no lo podía controlar. Estimado papá, estimada mamá, quiero decirte que Dios te quiere ayudar a romper esos ciclos, esos patrones que ni la psicología, ni los terapeutas, ni mucho menos la brujería lo puede hacer. Solo Dios, a través de Cristo Jesús, lo puede hacer. ¿Por qué le digo esto? Porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es que de nuestra propia casa se levante una generación que no conozca a Dios, que no conozca a Jesucristo. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es que de nuestro ciclo familiar se levanten hijos que odien a Dios, que odien la sangre de Cristo y que solamente lo busquen a Jesús cuando estén en serios problemas. Quiero decirles que Jesús de Nazaret no quiere eso. Jesús nos sacó, ¿sí?, de tierra de servidumbre, de esclavitud, de una generación maldita. Bueno, Jesús en este día quiere decirte, permite marcar tu generación. ¿Por qué? La Biblia dice que Jesús nos alcanzó a usted y a mí para reparar los portillos, ¿sí?, y levantar una nueva generación. Los portillos en la Biblia eran unas brechas, ¿sí?, que se abrían en el muro. En términos espirituales, ¿sí?, esas son puertas abiertas que nosotros dejamos para que el diablo marque para mal nuestra generación. Y hay 4 puertas abiertas que tenemos que cerrar para que Dios nos bendiga. La primera puerta, ¿sí?, es la puerta del ocultismo. Si usted estuvo involucrada en el ocultismo,
Jesús puede liberarte, pero usted tiene que renunciar de corazón, como dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. La segunda puerta que tenemos que cerrar, ¿sí?, es la puerta de la herencia. ¿Sabe qué es la puerta de la herencia? Son espíritus familiares que nos marcaron para mal. Tal vez un abuso sexual, ¿sí? Tal vez el fracaso en las relaciones, tal vez el no poder formar una familia, ¿sí?, la depresión, ¿sí? Esos son espíritus familiares, ¿sí?, que heredamos sin saber y que se repiten en nuestra vida. Y tal vez hoy usted esté en esa situación. Bueno, hoy Jesús quiere que usted repare esas puertas con la ayuda del Espíritu Santo. La tercera puerta que nosotros vemos es la puerta del pecado. Estimado amigo, el pecado tiene poder para poder atar a una persona, pero también para maldecir toda nuestra generación. Jesús murió en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados para que su generación sea bendecida. Y la cuarta puerta que tenemos que cerrar, ¿sí?, y porque la Biblia lo dice, son las puertas de las heridas. Mucha gente se engaña diciendo, el tiempo va a curar las heridas. Eso es mentira. Una herida puede estar todo un año, toda una vida, ¿sí?, porque el tiempo no cura, y valga la redundancia, las heridas. Solo Jesús lo puede hacer. Por eso hoy te estoy diciendo que la gracia de Dios tiene el poder para cortar y para romper esa maldición, ¿sí?, en tu generación. La Biblia dice que el apóstol Pablo, ¿sí?, fue apartado desde el vientre de su madre para poder ser su predicador. ¿Escuchó bien? El apóstol Pablo era injuriador anteriormente, blasfemo, idólatra, pecador, ¿sí? Era una persona, ¿sí?, sin futuro. Pero cuando la gracia de Dios se manifestó en él, toda su vida cambió. Y el Espíritu Santo le reveló un misterio. El misterio que el Espíritu Santo le reveló, ¿sabe cuál es? Es que él había sido apartado para poder conocer a Dios. Si me estás escuchando hoy, fuiste apartado desde el vientre de tu madre, no para una maldición en tu generación, sino para llevar una cadena de bendición. Hoy Dios, a usted y a mí, nos está levantando para que podamos iniciar, ¿sí?, una nueva cadena, un nuevo eslabón para su generación. Y si hoy usted le permite a Jesús que Él entre en su generación, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y todas sus generaciones serán bendecidos por la obediencia de usted. Lo que tienes que hacer es permitir que Jesús entre en tu corazón. Y si lo quieres hacer, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida y rompe toda maldición generacional en mi vida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te esperamos allí en el lugar donde estará apareciendo en el link y también en las páginas, sí, que compartimos con usted. Bendiciones.